¿Qué hemos tratado durante las clases anteriores? ¿Quién se recuerda? Imagino que habrán leído la guía el día de hoy para saber un poquito más referente a lo que vamos a ver. ¿Quién se acuerda de qué tema hemos tratado? Ustedes acaban de copiar el objetivo y yo creo que ahí el objetivo lo dice. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy entonces? ¿Qué vamos a De los seguir viendo? derechos, De los derechos, ya. ¿Qué más estuvimos viendo de los derechos? ¿Quién más se acuerda? Lo que vimos en la última clase. que todas las personas tienen los mismos derechos, aunque sean diferentes. Exactamente, muy bien. ¿Qué más estuvimos viendo? ¿Qué La más? igualdad. La igualdad. ¿Qué era igualdad? ¿Qué era igualdad? ¿Quién se acuerda de lo que era igualdad? ¿Quién se acuerda de lo que significaba eso? Que todos tenemos Un los mismos. concepto, Que somos iguales. exactamente, un concepto muy importante e igualdad entonces significaba un trato idéntico entre todas las personas, ¿no es cierto? Como dijo hoy un compañero, todos tenemos los mismos derechos. ¿Y desde cuándo tenemos los mismos derechos? ¿Desde qué Desde el momento que momento? nacemos. Desde Desde el el momento que momento que nacemos. nacemos, muy bien. Exactamente. Ahora, ustedes me dijeron igualdad, ¿no es cierto? Pero también hay un concepto que también ustedes lo definieron, que era igualdad ante la ley. ¿Qué significaba igualdad ante la ley? ¿Quién se acuerda de lo que significaba igualdad ante la ley? Lo dice la palabra, ley, igualdad ante la ley. ¿Qué quiere decir? ¿Qué se aplica? Reglas. Reglas, muy bien, Josefa, reglas, ¿no es cierto? Entonces, las reglas se aplican ¿para quiénes? ¿Solamente para algunos o debería ser para Para todos? todos. Para todos. Para todos, para todos, ¿no es cierto? Las reglas, entonces las normas se aplican a todas las personas de la misma manera, que es lo ideal, lo justo, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más estuvimos viendo referente a esa clase? ¿Quién se acordaba? ¿Quién se acuerda de algo? ¿Quién se acuerda de lo que era ley entonces? ¿Qué es ley? Una regla. Una regla, una norma, ¿no es cierto? Que todos debemos cumplir. Como ustedes dijeron la otra vez, tenemos derechos, pero también van de la mano los deberes, ¿ya? Perfecto. Voy a compartir pantalla entonces ahora para que nos vamos de lleno entonces a la actividad de lo que van a hacer más ratito, más tarde. Voy a compartir pantalla para ver entonces la presentación que les traje. Uy, me sale esta cosa. Espérenme un segundo para saber mi clic de esto que me aparece aquí. Ahí sí, ya. Entonces voy a ampliar esta cosa para que la podamos ver. Ahí sí. Entonces hoy día vamos a trabajar con los derechos humanos. Vamos a trabajar, esta es la clase número 8, martes 25 de mayo, para que no se le olvide entonces colocar la fecha en el cuaderno. ¿Ya? Vamos entonces, vivir en sociedad, el Estado debe asegurar nuestros derechos. ¿Qué significa esto que yo puse aquí? ¿Qué significará vivir en sociedad y el Estado debe asegurar nuestros derechos? ¿Qué significa para usted eso? ¿Qué significará? A ver, ¿alguien una idea? Sin miedo, si aquí para eso estamos para aprender. A ver, ¿qué se le ocurre? ¿Qué significará eso? Vivir con las Que personas. A ver, Jefferson. Vivir con las personas. Sí, ya, vivir ya con las personas. ¿Qué más? ¿Qué más significará esa frase? ¿Qué más quiere decir? que la sociedad puede cuidar a la gente. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más significará eso que está ahí? ¿Qué más tiene otra idea? Aporten, chiquillos, y para eso estamos. Para eso estamos. A ver, ¿qué más se le ocurre? ¿Qué significará eso entonces? El Estado debe asegurar nuestros derechos y vivir en sociedad. ¿Qué significará? ¿Qué significará vivir en sociedad? Que Como también, dijo hoy el compañero, vivir en sociedad, sí. Dime. que también nos van a dar agua y todo eso. Ya. Vivir en sociedad significa que dependemos de todos. Eso quiere decir vivir en sociedad, ¿ya? Y nos volvemos humanos gracias al contacto con los demás. Y gracias a qué? Y gracias a ciertos valores. ¿Cuáles pueden ser esos valores entonces que nosotros podemos rescatar? ¿Cuáles pueden ser? ¿Se acuerda que los mencionamos la otra vez? Lo dijimos. ¿Cuáles son esos valores?
¿Qué se acuerda? Por ejemplo, el respeto. ¿Cuál más puede ser? Libertad de expresión. La educación. Libertad de expresión. Solidaridad. ¿Se acuerda que también aplicábamos esa palabra, ese valor? Ser tolerante. ¿Qué significaba ser tolerante? Esperar a la persona. Respetar, ¿no es cierto?, a las personas. Y cuando yo hablo entonces también de vivir en sociedad, también significa que nosotros debemos seguir las normas sociales, debemos seguir las reglas, debemos seguir las leyes, ¿ya? Para poder obviamente estar en una comunidad de equidad, de igualdad, de respeto, de solidaridad, ¿ya? ¿Y quién debe asegurar nuestros derechos? ¿Quién es esa institución que debe asegurar nuestros derechos? El gobierno. El Estado, ¿no es cierto? Perfecto. Vamos entonces. El Estado, entonces, como ustedes ya dijeron, debe asegurar nuestros derechos. Todos los seres humanos tenemos derechos que deben ser respetados por las personas. Todos nos debemos respetar por la comunidad y especialmente por el Estado, y cuya finalidad es promover el bien común. ¿Ya? Entonces, vamos con la otra página. Ahora, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿qué dice? Los derechos fundamentales entonces se encuentran se encuentran consagrados, perdón, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y esto fue aprobada por la Asamblea General de la ONU, y esto fue en el año 1948. Y en Chile se garantiza el respeto a los derechos humanos a través de este librito que está aquí, que es la Constitución Política de 1980, ¿ya? ¿Vamos claro hasta ahí? ¿Se entiende? Sí. Sí, háganme así con dedito, si están así, ya. Vamos entonces. Ahora, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, el sexo, el origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos los seres humanos entonces tenemos los mismos derechos, sin discriminación alguna. Nadie puede despojarte de tus derechos, tú tienes tus derechos de momento que naces. Estos derechos entonces están interrelacionados, o sea, forman un sistema y trabajan en forma conjunta, ¿ya? Ahora, Declaración Universal de los Derechos Humanos, yo puse una imagen. ¿Qué creen ustedes que significará eso que está ahí? Si ustedes ven una imagen por ahí en algún lugar, ¿qué quiere decir esa imagen? ¿Qué les llama la atención de eso? ¿Qué querrá decir? Que son los A ver. derechos humanos. Ya, que son los derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces, como yo le había dicho anteriormente, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos se hicieron con el fin, ¿no es cierto?, de evitar evitar que se volvieran a cometer ciertos actos que no correspondían, ¿no es cierto?, para que se pudieran respetar nuestros derechos y así evitar abusos y otro tipo de cosas que no corresponden. Por eso ha luchado mucha gente para que esto se pueda cumplir y sobre todo también hacer respetar nuestros derechos, ¿ya? Ahora, esto debe ser interdependiente e indivisible. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los derechos humanos sean estos, los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social, los derechos colectivos como los derechos al desarrollo y la libre determinación son derechos indivisibles, por lo tanto esto facilita el avance de cada uno de ellos, ¿ya? Por lo tanto, la privación de un derecho obviamente que va a afectar negativamente a todos los demás, ¿ya? ¿Vamos claro hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, perfecto. Vamos entonces con la otra.
Ahora, son iguales y no discriminatorios. La no discriminación en el derecho internacional de los derechos humanos está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales, como la Convención Internacional. Ahora, este principio se aplica a toda la persona y a todas las personas en relación con todos los derechos humanos y las libertades y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista que tiene que ver tales como el sexo, la raza, color y así sucesivamente, que podríamos seguir nombrando un montón de otros puntos más. ¿Ya? Ahora, en el artículo 22 que aparece en la Constitución de la República, aparece el respeto de la privacidad, que quiere decir que ninguna persona con discapacidad, independientemente de cuál sea su residencia, del lugar donde vive o del modo que vive, será objeto de privar será objeto de injerencias arbitrarias y ilegales en su vida privada, familiar, hogar, correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación. Las personas con discapacidad tienen derecho a ser protegidas por la ley frente a dichas agresiones, frente a dichas discriminaciones. Por lo tanto, los estados protegerán la privacidad y la información personal y relativa a la salud y también a la rehabilitación de las personas con discapacidad en igual de condiciones con los demás. A eso se refiere principalmente. ¿Ya? Ahora, en el artículo 23, como por ahí también dijeron, tenemos el derecho al trabajo. Sí, toda persona tiene derecho al trabajo y a la libre elección de su trabajo y a condiciones equitativas, ¿ya? Y que obviamente tenga una protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual, que eso todavía se está luchando, todavía se está, sobre todo en el caso, por ejemplo, de nosotras, de las mujeres, que todavía hay diferencia en cuanto a los cargos y en cuanto a los sueldos, ¿ya? Pero eso todavía aún se han logrado avances, pero vamos a ir de a poco avanzando un poquito para eliminar esa brecha, ¿ya? Ahora, también toda Tía, persona tiene derecho, dígame, 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 ¿quién me habló? ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Le habló la Fran. Dígame. Yo no soy la Fran. ¿Quién es? ¿Va a hablar la Fran o no? Ya. Toda persona que está ¿Ah? pegada. La Fran se quedó Ya. pegada. Ya. Toda persona entonces que trabaja tiene derecho a una remuneración, ¿no es cierto?, a un dinero que se le asegure así como a su familia una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada entonces en caso necesario por cualquiera de otros medios de protección social. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que toda persona tiene derecho también a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. ¿Ya? Ahora, voy a ahorita la página, me pega. Ahora, el artículo 24 también menciona que todas las personas tenemos derecho entonces al descanso, al libre disfrute de nuestro tiempo libre, ¿no es cierto? Después de una duración de trabajo, después de un tiempo de trabajar, tenemos derecho a nuestras vacaciones y que sean pagadas, ¿ya? Ese es uno de los artículos que también nosotros nos protegen dentro de los derechos. Ahora, toda persona también tiene derecho a un nivel de vida adecuado que se le asegure, así como su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, que es en este caso el vestuario, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. También tenemos derecho a los seguros en caso de desempleo, en caso de enfermedad, en caso de invalidez, en caso de no poder seguir trabajando, en caso de viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios para poder subsistir, ¿ya? Que son independientes a nuestra voluntad, ¿ya? Vamos claro, ¿hasta ahí? Tía, ¿Se entiende? sí, Dígame, tía. Estaban dígame. poniendo en el chat que la Fran no escucha nada. Tía, escribió No, la Fran y la Claudia dice, tía, no entiendo nada. Me va muy mal el internet. Ah, ya, No podemos hacer nada porque el problema es de ellas, el internet de sí, ellas.
Sí, no, no, ahí no, pucha niñas, yo no puedo solucionar mucho ese aspecto Solo tampoco, ni la después tía pueden ver Camila. la clase grabada. Sí, después la pueden ver. Sí, porque ahí no puedo solucionar eso, está escapa de mis manos. Si no, yo ningún problema, pero no podemos hacer nada tampoco referente a eso. Ya, sigo, ¿vamos claro hasta ahí? ¿Vamos claro? ¿Se entiende? Sí. Sí, Perfecto. tía. Sí, tía. Ya. Vamos entonces. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidado y asistencia especial. Todos los niños nacidos en matrimonio o fuera del matrimonio también tienen derechos, ¿no es cierto? Y también tienen derecho a igual protección social. ¿Ya? Vamos con otra. Ahora, el artículo 26 se refiere a que todos tenemos derecho a la educación y la educación debe ser gratuita, al menos en lo que concierne en algunos aspectos. ¿Ya? Ahora, la instrucción elemental será obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos acceso a los estudios superiores que debe ser igual para todos en función de sus méritos respectivos. ¿Ya? Vamos con otro. Ahora, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación de sus hijos. Los papás son los que deben elegir qué tipo de colegio van a estudiar, tienen que dar apoyo, ¿no es cierto? Guiarlos, orientarlos, ¿no es cierto? En ese caso de la educación. La educación entonces tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. ¿Y qué favorece esto? Favorece la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos. Y eso va a promover entonces el desarrollo de la actividad de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. ¿Ya? ¿Vamos claro hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, Sí. tía. Vamos con otra. Ya, vamos con otra. Ahora, el artículo 27 dice que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural. ¿Qué quiere decir? A gozar de las artes, a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona entonces tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. ¿Ya? Vamos con otra. Ay, no se me da vuelta la página. Espérenme un segundo. Se me fue aquí. Está. Ahora, Chile, además de suscribir la Declaración de los Derechos Humanos, también garantiza su respeto en la Constitución de la Política de la República. En el artículo 19 de la Constitución, entonces, aseguran los derechos, libertades e igualdades de todas las personas. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Sí. Ya, Sí, tía. perfecto. Entonces, vamos a ir entonces a ver la actividad que tienen que realizar más rato, porque esa es la que me interesa que les quede claro para que después de la tarde no tengan problemas. Ya. Aquí dice mismos derechos, distintas cosas. Dice, todos tenemos derecho a tener una casa para vivir, pero, todas las casas tienen que ser iguales. ¿Qué piensan ustedes? ¿Todas las casas deben ser iguales? Mi casa tiene que ser igual a la de los... No, ¿por qué? No, No. ¿Por qué? porque algunas veces la gente, hay una que se esfuerza en trabajar y hay otra que no, no mucho. Y las que se ¿Ya? esfuerzan ¿Qué más más tienen piensan? casas mejores. ¿Ya? ¿Qué piensan los demás? Todos tenemos derecho a tener una casa, ¿no es cierto? Eso está claro. Sí. Todos tenemos derecho a tener una casa, ¿no es cierto? Pero todas las casas tienen que ser iguales. Por ejemplo, mi casa tiene que ser igual a la del Dante. Tiene que ser No. igual. ¿Por qué? ¿De qué va a Porque depender tenemos eso? derecho a elegir las casas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué piensan los demás? ¿Qué piensan ustedes? Y Que que algunas todos personas, no tenemos los mismos gustos. ah, Ya, no, también puede ser, también puede influir que no todos tenemos los mismos gustos. ¿Qué más puede influir? Porque ¿Por qué puede ser? porque las familias tienen diferentes necesidades
Ya, perfecto. ¿Por qué más puede ser, creen ustedes? Todos tenemos diferentes necesidades, ¿no es cierto? Y todos vamos a suplir esa necesidad y esas comunidades de acuerdo aquí. ¿Por qué entonces las casas no pueden ser todas iguales? ¿Ah? ¿Por qué puede ser? ¿Por qué todas las casas entonces no pueden ser iguales? ¿Por qué creen ustedes? Porque las personas tienen diferentes necesidades. Ya, ¿por qué más? ¿Por qué más piensan ustedes? Porque todas las personas tienen diferentes recursos. Perfecto. Todas las personas entonces tenemos diferentes recursos, a eso se refiere. Todas las personas tenemos diferente nivel económico, todos ganamos de forma diferente, ¿no es cierto? Porque Entonces tienen- vamos a ir a optar. Porque Dígame. tienen diferentes gustos. También, sí, por diferentes gustos, pero también lo que dijo Lenny, por los diferentes, va a depender mucho de los recursos económicos que tenga cada familia, ¿no es cierto? Ahora, aquí aparecen 4 historias de unos niños, ya de un niño y de una niña, en la que describen cómo es su casa. Aparece la casa de Kyuk, aparece la casa de Su, la casa de Ibrahim y la casa de Marta, ¿ya? Entonces, después de leer la lectura, cada uno de ustedes va a dibujar en su cuaderno cómo se imagina la casa que se describe después de la lectura, ¿ya? Pero aquí aparecen 4 lecturas, como yo les dije recién, y ustedes van a tener que responder unas preguntas que aparecen allí. Entre esas, por ejemplo, ¿por qué existe el derecho a una vivienda? ¿Por qué creen ustedes que existe el derecho a una vivienda? ¿Por qué existe el derecho a una vivienda? ¿Qué es una vivienda? ¿Qué piensan? La casa. Un hogar, Perdón, no te escuché, Jefferson. para que así todos tengan un hogar donde vivir. Exactamente, acuérdense que es uno de los derechos que aparecía de que todos tenemos derecho entonces a que seamos cobijados, ¿no es cierto? A que tengamos entonces nuestra vivienda, ¿no es cierto? Ahora, si todos deben tener una casa, ¿por qué son diferentes entonces? Porque no todo el mundo tiene el mismo gusto y la misma Ya. familia. Ya. Acuérdense que el derecho a una vivienda entonces es el derecho universal, entonces a una vivienda digna y adecuada, ¿no es cierto? Que aparece dentro de uno de los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya, pero también dice si todos deben tener una casa, ¿por qué entonces son diferentes? ¿Por qué son diferentes entonces, chiquillos? Por el clima. Porque no todo el mundo tiene la misma familia. Tal vez unos Exacto. toman con otros. Exactamente, por ahí va lo que dijo el Jefferson, porque no todas las personas tienen las mismas necesidades, ¿no es cierto? Y va a depender mucho del lugar donde nos encontremos. No, yo no tengo la misma necesidad a lo mejor que la familia de Joaquín, o la familia de la Josefa Parra, o la Josefa Parra tiene otras necesidades que no son las mismas que tengo yo. ¿Ya? ¿Se entiende? Va por ahí. Ahora, todos tienen casas diferentes. Unas son más grandes, otras más calentitas. A pesar de esto, ¿ustedes creen que se cumple el derecho a la vivienda? Pero va a depender de la lectura. Miren, voy a leer una lectura de ella para que la podamos entender. Por ejemplo, la casa de Kyuk. Me llamo Kyuk y soy un niño inuit y vivo en el Ártico. Voy a contarles cómo es mi casa y mi pueblo. Nuestras casas se llaman iglús y están hechas con hielo. Las hacemos muy rápido. Con un cuchillo en nieve cortamos tablas de hielo y las ponemos en círculo, una encima de otra y hacia adentro, en forma de media naranja. El techo es resistente, podemos caminar por encima y yo lo hago muchas veces. Cuando entramos en nuestras casas, encendemos 2 velas y todo se llena de luz. Es mágico. ¿Se fijan la casa de Q? Él vive en el Ártico. ¿Puede ser que nuestra vivienda sea la misma para él? No, No, ¿Por qué? No, ¿Por qué? porque porque allá él la vive en hacen el con Ártico. hielo. ¿Se Él vive fijan? en A el eso Ártico. Exactamente, a eso es lo que yo voy, que mis necesidades no son las mismas que necesita Kyuk, porque Kyuk vive en el Ártico. Entonces, mi vivienda no va a ser lo mismo para ella porque no va a satisfacer sus necesidades. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? sí. ¿Se entiende? Sí, Ya. tía. Después dice, dígame.
En el dibujo en el cuaderno después se pueden dibujar también las dos velas, ¿cierto? Ahí Sí, adentro del usted iglú. vale, sí, usted lo va a hacer, usted lo va a hacer. Usted puede coger una de ellas. Después dice, la casa de Su. Me llamo Su, tengo 7 años y soy pigmea. Si vienes a verme, seguro que te vas a sorprender porque aquí somos muy bajitos. Vivimos en la selva. A mí me gusta mucho. En la selva tenemos todo lo que necesitamos para vivir. Aquí no hay tiendas, pero no las necesitamos. En la selva hay muchos animales que cazamos para comer. También hay muchos árboles con frutas buenísimas. Vivimos en poblados pequeños. En cada poblado no hay más o menos 10 casas. Nosotros llamamos a las casas cabañas. En nuestro poblado las mujeres hacen nuestras cabañas. Son muy pequeñas y tienen forma de media pelota. Los tejados están hechos con hojas muy grandes para que no nos mojemos cuando llueve. También protegen del calor y del sol. En la selva no hay invierno, siempre hace calor y podemos bañarnos en el río todo el año. ¿Se fijan? Esta es una casa diferente a la de Kyuk. Sí, ¿Se fijan que todas son diferentes? Todos tenemos entonces derecho a una vivienda. ¿Para qué? Porque es una necesidad básica que nosotros contamos para poder tener un lugar donde vivir, ¿no es cierto? Para que nos dé protección y nos cobije. Si se fijaron, la casa de Suk es muy diferente a la casa de Kyuk, porque va a depender entonces de la necesidad y del lugar donde se encuentre. En el caso de la casa de Suk, ella vive en la selva, por lo tanto dice que no va a tener nunca frío, nunca va a haber invierno, porque siempre hay sol, siempre hay calor, y se baña en el río. Vamos a ver la otra, la casa de Ibrahim. Me llamo Ibrahim y soy un niño saharaui. Vivo en el norte de África. Nuestra casa es el desierto y hay mucha arena y casi nunca llueve. Hace mucho calor por el día y mucho frío por la noche. Nuestras casas están hechas de tela, las llamamos jaimas. Miden más de 6 metros de alto, imagínense, 6 metros de alto. Si las casas comunes miden alrededor de 2 metros 10, imagínense, 6 metros de alto. Las llamamos jaimas, miden más de 6 metros de alto y 4 de largo. Allí nos reunimos las familias, no tenemos muebles, solo alguna mesa. Así tenemos más espacio para jugar y lo mejor es salir de la casa cuando se hace de noche y miramos el cielo y vemos todas las estrellas porque no hay casas que las tapan. Vamos a ver la casa de Marta. Hola, me llamo Marta y tengo 9 años. ¿De dónde creen que será ella? ¿De qué lugar será? de la ciudad ¿Pero de qué país? ¿De dónde será? de Chile. De Chile. Hola, dice la casa de Marta. Dice, hola, me llamo Marta, tengo 9 años. Mi pueblo es pequeño pero bonito. Tiene una plaza, una fuente y hay un montón de gente. Mi casa es de color blanco y tiene un tejado rojo. En el tejado hay una ventana muy pequeña que es la del entretecho, donde hay un montón de cosas guardadas. Nuestra casa tiene 2 pisos y un sótano. Y como es muy grande dentro de ella, hace mucho frío, por eso encendemos la chimenea del comedor. Tenemos muchos animales. En el piso de abajo viven conejos y gallinas. También un perro, se llama Jai. En el segundo piso están nuestras habitaciones y yo duermo con mi hermano pequeño. ¿Se fijan? Todas las casas, todas las historias que he leído de cada niño son casas diferentes, cada una de ellas. Entonces, cada uno va a fabricar y va a hacer sus casas dependiendo de las necesidades que ellos tengan y del lugar donde estén. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí, chiquillos? ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Ahora yo pregunto, ¿todas las casas cumplen la misma función de acuerdo a la historia que yo acabo de leer? Mm, Sí, ¿Sí? ¿Por sí, qué? ¿Por qué? resguardar a la persona. Exactamente, porque cada una de ellas entonces brinda una protección, ¿no es cierto? Cada una me entrega la necesidad que yo tengo. Hay casas que no necesitan de muebles, hay casas que no necesitan de otro tipo de elementos, ¿no es cierto? Algunas están hechas de tela, otras de hielo, otras son casas más sólidas, pero cada una de ellas cumple una función y cada una de ellas cumple una función para cada uno de los niños y de las familias. ¿Ya? ¿Se entendió, chicos, hasta ahí?
¿Se entendió Sí. entonces? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros entonces, Lenny? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Está súper fácil la actividad. ¿Se entendió o no, Lenny? Tengo una pregunta. Dígame. ¿Esa la tenemos que hacer más rato o la hacemos ahora? Sí. En la Más tarde. ratito, con la tía Ah, Camila. ya. Con la tía Camila en la tarde. ¿Ya? Así que ahora lo único que pueden dejar avanzado es el objetivo de la clase, la fecha escrito en el cuaderno. ¿Ya? Ya, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Esta clase está grabada, así que la pueden ver después si es necesario. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? ¿No? Tía, Perfecto. Dígame. cuando hagamos el dibujo, ¿se hace con toda la hoja mejor o cómo? ¿O Entonces, con la mitad? no, tú ocupas tú vas a hacer el dibujo, tú defines ahí el espacio que va a ocupar, el tamaño, tú lo defines. Ya no estoy Ah, pidiendo un ya, dibujo grande. ¿Ya? Así que ya. ustedes definen el tamaño del dibujo. Ya, No, pero chicos. igual lo puedo hacerlo grande. Sí, si tú quieres, sí. Ah, ¿Ya? ya. Ya, chicos. Estamos entonces, ¿estamos claros? Demis, ¿te pudiste conectar bien o se te fue la señal algún minuto? Demis, parece que quedó pegado. Ya, ya, chiquillos. Los dejo, nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho y nos vemos. Y a la tarde tienen Chao, clase tía. con la tía Camila. Sí. Chao, Chao, tía. chao, cuídense. Chao.